Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este 9 de enero, finalización del tiempo de Navidad y comienzo del tiempo durante el año. ¿Y cómo comenzamos? Con el bautismo del Señor. El punto crucial en donde comienza la vida pública de Jesús y hace este proceso. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y delante de Dios y este comienzo del año litúrgico, vamos a reconocer nuestros errores y vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios, que proclamaste solemnemente a Jesús como Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el río Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de su complacencia y perseveren en el camino de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y escuchamos en la primera lectura el profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que se haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano y te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tiniebla. Palabra de Dios. Leemos el Salmo responsorial que dice así, el Salmo 28. Y todos respondemos: te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Póstrense en su templo santo. Alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor.
El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Y escuchamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por él, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchelo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? El profeta Isaías, que ya anuncia esta llegada del Mesías, y fíjense que no es ya en el profeta Isaías, no se esperaba un Mesías todopoderoso, digamos, que iba a ser Superman. No, porque dice: no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que humea. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un lenguaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje? Quiere decir que Él va a estar presente en el pueblo, no haciendo show, haciendo festivales, no gritando, no, simplemente actuando. Y eso es lo que va a ser presente al Mesías. Como que Isaías ya anuncia la funcionalidad de Jesús. ¿Por qué? Porque desde la pobreza del pesebre de Belén hasta la cruz hubo ese camino de coherencia, que nunca buscó el poder, nunca buscó imponerse, nunca buscó gritar y obligar a los demás, porque ese no es el camino de Jesús. El camino de Jesús fue actuar, fue hacer el bien y hacer presente su proyecto, el reino de Dios, el reino de los cielos, que por supuesto como consecuencia tiene la cruz, ¿no? Sin embargo, vamos a centrarnos más que nada en el tema central, que es el bautismo. Escriturísticamente, acá Lucas lo pone
como que estaban ya pensando y dudando que Juan el Bautista era el Mesías. ¿Por qué? Porque la predicación de Juan conmovió tanto a la gente que hizo ir a la gente al desierto, o sea, donde no hay nadie, donde no vive nadie, donde estaba solo él. Se supone que históricamente Juan el Bautista estuvo como en un movimiento judío que se los llamaba los esenios. Era como un grupo de monjes que vivían en el desierto con una vida ascética muy dura. Por eso él vestía pelo de camello en una pobreza, digamos, indigente. Comía bichos, langostas, pero no las de mar. Comía ¿Qué quiere decir? Que vivía en una austeridad muy fuerte, esperando la presencia de Dios. Frente a eso, Juan siente el llamado de Dios a decir: allanen los caminos, ya se acerca la salvación. O sea, él anuncia, como dijo el prólogo del Evangelio de Juan, en un momento de la historia, él anuncia que ya el Mesías estaba a las puertas. Pero fue tanto el fenómeno de Juan el Bautista y el llamado a hacer este nuevo signo. ¿Por qué? Porque por eso le llamaron el Bautista, porque él, Juan, empezó a bautizar. Antes que él, y ustedes saben, los judíos no tienen el bautismo como sacramento de iniciación. En cambio, nosotros los cristianos sí. ¿Por qué? Por Juan. Juan comenzó a hacer este signo y a decir: vengan al río Jordán y bautícense. O sea, purifíquense de sus males porque ya viene el Dios con nosotros. O sea, en un momento de la historia concreto, en un lugar concreto, en el río Jordán, comienza a predicar Juan y hace este nuevo signo, el bautismo. Y empieza a purificar y todo. Pero fíjense, el acontecimiento fue tan grande que el mismo Jesús, que vivía en Nazaret, o sea, como 70 kilómetros del río Jordán, acuérdense que en aquella época era a pie. ¿Y cómo se comunicaba la noticia? De voz a voz, no había medio de comunicación. ¿Cómo tuvo que haber sido fuerte la predicación de Juan y la conmoción del pueblo, que de 70 kilómetros le llegó a oídos de Jesús? ¿Qué? Este llamado de Juan. Allanen los caminos, bautícense. Fue tan fuerte que el mismo Jesús sintió su llamado. Y lo digo clarito porque muchas veces en este tema del bautismo de Jesús empiezan conflictos teológicos, pero que en realidad en el lenguaje del Evangelio más de Lucas no le importa. Y uno dice: ¿por qué conflictos teológicos? Claro, ¿por qué se bautizó Jesús si no tenía pecado? No solo, ¿por qué se bautiza Jesús con Juan si el Mesías era Jesús y no Juan? Y entonces, ¿por qué en algún evangelio, en el de Mateo, ponen que cuando llega Jesús, Juan le dice: yo no soy digno de bautizarte, vos me tenés que bautizar a mí? ¿Y por qué? Porque el evangelio quiere demostrar que el grande no era Juan, justamente este tema, sino Jesús. Juan anticipó el camino de Jesús y terminó, por supuesto, decapitado, ustedes lo saben, por un baile sensual de una mujer, Herodías, ¿no? Pero entonces, mucha gente a la predicación de Juan, que provocó tremendo acontecimiento, las multitudes iban a verlo a Juan al desierto y se iban a bautizar, también le llegó a Jesús. Y uno dice: ¿y cómo? Él no sabía todo, otro de los temas, ¿no? Como que Jesús, como era Dios, ya se sabía todo. Porque era Dios y ya conocía todo, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque Jesús se encarnó, o sea, el Dios con nosotros, el creador del universo, se hizo hombre, persona. Y como toda persona, necesitamos un proceso de maduración y de crecimiento. Sobre todo en un proceso de identificación del llamado, la misión.
Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Jesús no sabía de chico que era el Hijo del Padre? ¿Acaso no dijo, no tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Es un lenguaje también, pero como todas las personas, Jesús necesitó históricamente de un proceso de maduración. Proceso de maduración que llega hasta Juan. ¿Y por qué? Porque históricamente, el Jesús histórico se sabe que Jesús realmente fue hasta Juan el Bautista, porque todos los evangelios lo dicen. O sea, eso es un acontecimiento que se marcó en la historia, no así, digamos, mítico, no. Jesús realmente desde Nazaret se fue caminando los 70 kilómetros escuchando el llamado de Juan. Y como Jesús, mucha gente, miles de personas, fueron a bautizarse. Pero Jesús fue uno más. A ver, uno más de los que se bautizó. Ciertamente que el Evangelio pone claramente la presencia trinitaria, o sea, al bautizarse Jesús, se hace presente el Espíritu Santo como un espíritu de paloma, o sea, como en su espíritu, y el Padre que dice, tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. ¿Qué quiere decir? Que los escrituristas del Evangelio de Lucas quisieron plasmar esa presencia trinitaria de Dios. El Padre estuvo presente, el Espíritu Santo estuvo presente. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No era que entonces si no tiene pecado, por qué se bautizó? Pero en realidad lo que estaba haciendo Jesús era el proceso normal, natural, humano, de descubrir profundamente su misión y su identidad. Y dice, ¿por qué? Porque todos tenemos un proceso de decir, ¿qué quiere Dios de mí? Y esos son procesos humanos que inclusive van cambiando a medida que vayan los procesos de la historia de la vida de las personas. Y entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Tiene uno que estar discerniendo cada tanto? Por supuesto que sí. No es lo mismo un ministerio como el que tengo yo hace 38 años, como el que yo empecé cuando tenía 2, 3 años de cura. Por favor, no es lo mismo. No es lo mismo haber caminado por toda la América Latina y haber estado 17 años en las comunidades indígenas que me llenaron el corazón y como estoy ahora. Por supuesto que no, mi espiritualidad, mi camino cambió. Y el de todas las personas cambia. Como dice la canción, cambia el cabello al anciano. Y es cierto, yo antes tenía todo oscurito, ahora todo blanquito. ¿Por qué? Porque en realidad siempre estamos cambiando, en las distintas etapas de la vida. ¿Jesús hizo eso? Por supuesto que sí. En un momento se fue con Juan a bautizarse con Juan. Y les digo más, históricamente se sabe que después Jesús se hizo discípulo de Juan. Se quedó con Juan, meditó su profundización, entonces después fue él el que hizo el camino que había hecho Juan. ¿Cuál? Se fue al desierto a discernir su identidad, a intimar con el Padre y con el Espíritu Santo. De ahí las tentaciones y demás, también todo un lenguaje. Pero ¿qué descubre Jesús en ese desierto? ¿Cuál era su misión? Porque después del desierto Jesús empieza a predicar. Pero ahí, ¿se acabó el discernimiento de Jesús? No. Después tuvo otro momento de retiro espiritual y, por ejemplo, rezó al Padre cuando discernió que entre sus discípulos tenía que elegir a 12 para que sean los apóstoles, para que sean el grupo más formado, más cercano a él. Y entonces se fue a rezar a la montaña y cuando bajó eligió 12 apóstoles, inclusive a Judas Iscariote que le iba a traicionar. ¿Ves? O sea, humano. No solo eso, después, en un momento de la historia, diríamos la tercera meditación, el retiro de Jesús, fue en el monte Tabor, cuando se le aparece Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque con ello discierne que su camino es hacia Jerusalén directo, a la Pascua, a la entrega de vida por amor hasta la muerte y hasta la resurrección.
¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús hizo esos procesos? Por supuesto que sí, porque era una persona humana. No, pero era divina. Pero si no era humano, que tenía un crecimiento y una maduración, no se encarnó. Digo porque esas teologías de que Jesús sabía todo y sabía lo que iba a hacer, así no es. Jesús necesitó de Juan para descubrir que Dios, su identidad lo estaba llamando desde lo profundo, y por eso caminó 70 kilómetros en el desierto a pie. No es un viajecito así nomás, son varios días y bien duro. ¿Para qué? Para encontrarse con Juan, para bautizarse con Juan y después ser discípulo de Juan. Y después seguir el camino de Juan al desierto. O sea, hacer el discernimiento que Juan había hecho delante de Dios, Jesús también lo hizo, y ahí profundiza su identidad. ¿Qué nos deja este lenguaje? ¿Qué mensaje? Porque todos fuimos bautizados. Algunos de niños. Antiguamente, ustedes se acuerdan, o si no saben, se los digo, en las primeras comunidades cristianas todos los bautismos eran de grande. Después, muchos siglos después, se comenzó a bautizar de niño para que el niño ya crezca con la gracia, y entonces después apareció el sacramento de la confirmación, para confirmar el bautismo. Lo cierto es que el bautismo es el inicio de un camino. No el final, porque algunos bautizan al Hijo y después nunca más le hablan de Dios, sino que el inicio, o sea, ahí, en los bautismos, más si son de niños, se responsabiliza a los padres que le transmitan la fe, para que después él, cuando sea mayor y tenga discernimiento propio, haga la confirmación. Y confirme que él quiere seguir siendo cristiano y quiere seguir el proyecto de Jesús. O sea, en su vida el proyecto de Jesús le importa vitalmente. ¿Me explico? Porque en realidad el bautismo de todos nosotros fue ese comienzo, esa opción. Muchas veces, tal vez en el camino de la vida, se nos pasa, se nos olvida, más en este tema de la pandemia, a veces nos aturden las realidades. ¿Y por qué digo nos aturden? Porque el camino del comienzo de la vida hasta el final de la vida es para todo. Haya pandemia, no haya pandemia, haya guerra atómica, no haya guerra atómica, se peleen los poderes o no. La opción de vida, de decir, sigo el proyecto de Jesús, es un camino de toda la vida. Es una opción de vida que tomo los principios de Jesús, que tomo la revelación de Jesús en la historia. Y eso sí, en un momento de la historia concreto. Que uno puede decir, bueno, pasó hace 2000 años atrás, 2030 o lo que sea. Pero en realidad, en ese sentido, es cierto que tenemos que volver a lo que era la esperanza. ¿Se acuerdan que yo prediqué en los días de Navidad y demás? ¿Por qué? Porque hasta el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús comenzó el camino del reino de los cielos. En nuestro bautismo comenzamos en el camino de la vida a tener opciones de vida. Podemos aceptarlo o no, nadie le va a obligar a tener fe. Los proselitismos para nosotros los cristianos, los católicos, no van. Nosotros, yo que misioné muchas veces, jamás dije, acá venimos a ser nuevos cristianos, nuevos católicos. No, así no es. El modo de Jesús es dar ejemplo de vida, pero de vida, no buscar hacer proselitismo con mi religión. No, Señor, así no es. Hacer que la vida ilumine la fe, la esperanza, en un mundo que muchas veces no lo tiene. Más en este tiempo de pandemia, que parece que no termina más, en este tiempo de que algunos quieren hacer la guerra y una guerra mundial, que están re locos, pero que siempre van a mandar a la guerra a los inocentes, al pueblo. No es que los poderosos como Biden o Putin o Xi Jinping van a ir a pelear al frente de batalla. No, ellos se van a quedar atrás. Los que van a morir van a ser los pobres, los pueblos.
¿Y por qué digo? Porque si Estados Unidos llega a entrar en guerra, todos los inmigrantes de acá de Guatemala y Centroamérica, seguro que los mandan a la guerra. Entonces siempre en el fondo lo de Herodes, de matar a los inocentes, a pesar de los 2000 años, sigue fresco y presente. Pero para nosotros los cristianos no estamos en el principio del fin. Sáquense de la cabeza eso, que el fin del mundo, que si se viene una guerra atómica, que... No, nosotros como cristianos estamos en el fin del principio. En la vida de la historia de la humanidad, los 2022 años de Jesús es solamente un suspiro. Millones de años demoró el mundo en crecer y madurar hasta que Dios en un momento de la historia hizo presente al Mesías. Entonces, 2000 años de vivir en el reino es un suspiro, por más que parezca mucho a nosotros que vivimos 80 o 90 años, más no vamos a vivir. Pero de hecho, para la historia de la humanidad es solamente un suspiro. Estamos en el fin del principio, estamos comenzando a darnos cuenta de la casa común que hay que cuidarla, de que no tenemos que depredar la tierra, de que tenemos que ser hermanos, no explotar a los demás, y países enteros llenarse de dinero y de poder, y otros países llenarse de hambre y de injusticia. Es hora de que nosotros tomemos ese camino que nos dio el bautismo, de decir, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios buscamos la verdad, la justicia, la solidaridad. Tal vez, como dijo el profeta Isaías, sin gritar, sin clamar, sin oír su voz por las calles, sin romper la caña resquebrajada ni apagar la mecha que aún humea. Y lo digo porque yo vivo acá frente a un parque y se ponen a gritar algunos evangélicos con unos parlantes y gritan y gritan y gritan. Pero hay 3 personas, 4, pero no importa, ellos gritan igual. Porque parece como que si gritan mucho, lo van a escuchar. Y a ellos no les importa que lo escuchen o no, ellos predican al viento, diga. Pero yo digo, así no fue Jesús. Y así no tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que mirar la realidad, muy clara. Pero a través de esa realidad, la esperanza del reino, concreta y sinceramente. Con todos los desafíos de pandemia, de guerra, de lo que sea, nosotros promovemos y creemos en ese Dios con nosotros, que se bautizó en el río Jordán. Y que su Espíritu y el Padre, el Creador del universo, estaba presente. Creemos en eso y confiamos en eso. Entonces nos dedicaremos a gastar nuestra vida por los demás y por ese proyecto de vida. Porque un día nos han bautizado y nos han encaminado en ese camino al reino de Dios. Por eso vamos a pedirle a Dios que renueve en nosotros lo que recibimos un día en el bautismo, que cuando éramos chicos o más grandes, cuando sea, pero que volvemos a retomar ese camino de entrega y de opción de Dios. Por eso vamos a decirle, renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por todos los pueblos que están en pandemia y aún algunos en guerra, para que descubran los caminos de Dios, los caminos de la justicia y la verdad, oremos al Señor. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, la Iglesia Universal, todo el pueblo de Dios, los que están comprometidos en la evangelización, para que a través del ministerio de la predicación anuncien a todos los hombres el inmenso don del bautismo, del Espíritu Santo y fuego con el que Jesús nos renueva interiormente, oremos. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por la Iglesia, para que tome una firme posición contra el mal y acoja con bondad a los pecadores que vuelven al Padre,
Perseverando en el camino de la conversión y purificación de su Maestro, oremos al Señor. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por todos los que van a ser bautizados, para que en ellos crezca la conciencia de que el don del bautismo los asimilará a la vida misma de Jesús y experimenten la gratitud y la responsabilidad de llegar a ser auténticos hijos e hijas de Dios. Oremos. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por las personas que aún no han descubierto la presencia y la acción del Espíritu Santo en sus vidas, que puedan abrirse el defensor para que su vida, enriquecida con los dones y carismas del Espíritu, sean un testimonio de la alegría, de la paz y de la sabiduría. Oremos. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por todos nosotros, para que con una entrega generosa seamos coherentes con el bautismo que hemos recibido y en medio del bullicio sepamos distinguir los mensajes de quienes nos orientan hacia la vida verdadera. Este es mi Hijo, el amado, escúchelo. Oremos. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concédenos la liberación que Cristo, tu Hijo, nos viene a traer en su nueva Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer los dones del pan y del vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, al conmemorar la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios, porque mostraste en el río Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo. ¿Para qué? Por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros. Y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma,
se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con el óleo de la alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, que nació en Belén, que fue bautizado en el río Jordán. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es aquel de quien Juan decía: lo he visto y he dado testimonio, Él es el Hijo de Dios. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que escuchando fielmente a tu Hijo, nos llamemos y seamos de verdad hijos e hijas tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Con esta alegría podemos irnos en la paz de Dios. Y yo les digo, me han cambiado de parroquia, aquí siempre en esta diócesis de Jutiapa, pero a otro lugar, a Comapa, a la parroquia de la Inmaculada Concepción. Vamos a ver cómo hacemos este camino, vamos a ver cómo nos acompañamos y cómo hacemos con las celebraciones. Tal vez sea en otro lugar, de otro modo. Pero bueno, en mi corazón siempre con ustedes. Hasta pronto.